empezar con una oración. En su nombre, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo llena los corazones de los fieles En ellos el fuego del amor. Envía al Señor su Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Nos encomendamos ante tu Santísima Virgen. Dios te salve María. Gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas noches a todos ustedes. Iba a hablar, le comentaba al doctor, sobre los 100 años de la Guerra Cristera, pero en realidad los 100 años no se cumplen este año, se cumplen el día 1 de enero del 2027, se cumplen 100 años de la Guerra Cristera. En este mes, el 31 de julio, se cumple 100 años de que se cerraron todos los templos con motivo de la ley Calles, pero consideré pertinente más bien tratar el tema que nos ocupa, que es lo que sería el cisma actual dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que para ustedes de sobra es conocido la figura de Marcel Lefebvre como el iniciador de la Fraternidad de San Pío X y lo que hoy se consideran los lefebristas como excomulgados y como cismáticos. Pero para eso hay que hacer un poco de historia. Miren, ustedes saben que en el siglo XIX existían lo que Pío IX en el Sílabus y después Pío X condenó como el modernismo, que serían teorías un poco contrarias, o más bien contrarias a lo que sería la fe y las costumbres en el mundo de aquel tiempo. El Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I, no trató estos asuntos, solamente trató dos constituciones, la Dei Filius, que habló sobre la divina revelación, y la Pastor Eternus, que yo creo hubo más problemas en la Pastor Eternus que en el Vaticano II, porque muchos obispos abandonaron las sesiones del Vaticano I en protesta de la declaración que iba a dar el Papa Pío IX de que era infalible ex cátedra. Ahí hubo más protestas en el Concilio Vaticano II. Pero desde el siglo XIX se pedía la reforma litúrgica de la misa, ya no en lengua latina, sino en lengua propia de cada país. Pero esto no se quiso abordar por parte del Papa Pío IX, porque, como ustedes saben, el concilio trajo la unificación italiana en 1870 con Mazzini, Garibaldi y Vittorio Emanuele II, y el concilio terminó abruptamente. Hay intentos de renovar la liturgia y hay una constitución, más bien una encíclica de Pío XII que se llama la Mystici Corporis, que él intenta renovar
pero ciertamente había un poquito de discrepancia por parte de algunas autoridades de la Iglesia. Podemos pensar, ¿cuándo se unifican los textos de la misa en latín? Fue a partir del siglo XVI, con el misal de Pío V del año 1570. Pero podríamos decir que desde el siglo I hasta el siglo XVI, la misa fue en lengua vernácula. De hecho, si nos remontamos a la primera misa que hizo Jesús, fue en arameo. La mesa no estaba empotrada hacia el oriente, que es donde está dirigido el sol, sino la mesa era una mesa de 30 centímetros en medio de los discípulos de Jesús. Y podríamos decir que y podríamos decir que la segunda misa que celebró Jesús, que fue el capítulo 24 de Lucas, los caminantes de Maús, también la mesita estaba en medio y Jesús dijo las palabras de la institución. Pero desde el siglo I, II, III, IV, V, VI hasta el siglo XVI, las misas, salvo en los lugares donde se hablaba latín, eran en lengua vernácula. Uno se pregunta, ¿por qué entonces significa el texto en lengua latina y a consideración de qué? Bueno, significa por los problemas de Lutero, porque Lutero fue el primero que pidió que la misa él cambió el texto de la misa porque recuerden que para Lutero la misa no tiene valor sacramental, sino valor simbólico. Y ante la necedad de Lutero y de sus seguidores, uno se puede preguntar por qué el Concilio de Trento empezó en 1545 y se alargó hasta el año 1563, por una sencilla razón, porque siempre invitaron a los seguidores de Lutero a asistir, dieron largas, pero nunca asistieron, porque querían tener un diálogo. Todos los padres conciliares, que eran españoles en su mayoría, decidieron unificar toda la iglesia con el latín y que la misa solamente se estableciera en latín. Por tanto, no podríamos decir que la misa en latín pertenezca a los inicios de la tradición de la iglesia. Ese es el siglo XVI. Bueno, ¿cuándo empiezan los problemas? Los problemas empiezan a partir del Concilio Vaticano II. ¿Qué he de decir? Que el Concilio Vaticano II empezó en 1962 y concluyó en 1965. Emanaron constituciones, 4 constituciones, decretos y declaraciones. En total 16 documentos. Si decimos que la sociedad, la Fraternidad Pío X, fue encabezada por Marcel Lefebvre, y eso está en los archivos, firmó todas las constituciones, los decretos y las declaraciones. Si ustedes examinan y buscan en Google Declaración 1966 del Superior General de los Misioneros del Espíritu Santo, él era el Superior General, van a encontrar firmado ese documento por él, que él avalaba todos los documentos del concilio, porque decían que era obra de Dios. Claro, mucho se ha especulado sobre esto. No me acuerdo el cardenal que lo ordenó obispo, era francés, pero después se descubrió que el cardenal que lo había ordenado obispo era masón grado
33, y algunos ponen en duda de si su ordenación episcopal tuvo licitud o tuvo validez, porque desde el siglo XVIII se condenó como herejes y excomulgados a los masones. Claro, uno no se puede asustar por esto, pero yo creo que la masonería llegó a obispos y a sacerdotes y a laicos. Pero la masonería sigue actuando bien. Recuerden que un principio de la masonería es divide y vencerás. Bueno, Es el cardenal Aquile Leinart. él fue el que lo ordenó, se comprobó que él era grado 33 de la masonería, es decir, el grado más grande. Entonces aquí podemos poner en duda de por qué Marcel Lefebvre, por qué firmó todas las declaraciones, decretos y constituciones. Si ustedes leen los 4 tomos de Martín Luis Descalzo, un periodista anda suelto en el concilio, él menciona algunos debates internos que se dieron y ciertamente los obispos hablaron de lo que les parecía contrario. Recuerden que el concilio, a diferencia de los anteriores 19 concilios, no examinó nada ni de fe ni de costumbres. El concilio, convocado por Juan XXIII el 25 de enero de 1959 en la iglesia de San Pablo Extramuros, él dijo: queremos que entre aire fresco a la iglesia. Aún le llamó Iglesia Constantiniana. Pero miren, desde el punto de vista canónico, un valor tienen las constituciones, que son universales y que tienen que aplicarse a todos los países católicos, bueno, no países, a todos los países católicos. Una cosa son los decretos sobre un rubro especial de la iglesia y otra cosa son las declaraciones. Las declaraciones no tienen valor universal como las constituciones. Pasando el año 67, Marcel Lefebvre seguía siendo obispo y empezó a dar declaraciones contrarias al Concilio Vaticano II. Él le molestaban 4 cosas, pero insisto, nunca las expresó en el concilio. Y ahí están las actas que se firmaron por parte de los 2.400, 2.500 obispos que estuvieron en las 4 sesiones. Él en especial le molestaba la reforma litúrgica de la Sacrosanctum Concilium que aprobó el Papa Juan XXIII en relación a que el concilio, como una norma universal que tenía que ser aceptada por todos, está precisamente en el número 12, en el número 36 de la Sacrosanctum Concilium, que dice: se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo, en no pocas ocasiones se permitirá. Bueno, aquí veo puro joven, pero ustedes saben que los que tengan, bueno, aquí no, son jóvenes, pero si le preguntáramos a nuestros papás, que ya tengan 85, 90 años, antiguamente cuando la misa era en latín, antes del 65, la gente no entendía latín, tal vez contestaba porque ya sabía la contestación, pero la gente no sabe el rosario. El latín es hermoso, in ut quam laxi resonare fibris, mira gestor, amor, pero no era entendible a los fieles. Y era un clamor que desde el tiempo de Pío IX se cambiara
a lengua vernácula. Pero aquí lo extraño de Marcel Lefebvre es porque, siendo padre conciliar, ¿por qué no protestó? ¿Cuál fue su cambio? Bueno, es lo primero que protestó. Lo segundo que protestó está en el número 12 de la Lumen Gentium. Esta ya la aprobó su santidad Pablo VI. ¿Qué es lo que a su parecer está mal? Y si ustedes leen el número 12, yo creo que no tiene ningún error sobre fe. Él habla sobre la colegialidad apostólica, que todos los obispos son iguales. Y eso siempre lo decía Ignacio de Antioquía en la Carta de los de Esmirna, pero tiene como cabeza el Papa. Yo creo que si ustedes leen el número 12, no tiene nada de ambiguo, pero al decir de Marcel Lefebvre, no se le daba la importancia que en Pastor Eternus se le dio al Papa, por el famoso problema del concilio de Constanza Carrara en 1418. Si un sínodo, un concilio era más grande que un papa, y dijeron que no, el papa está por encima de un concilio. Por una sencilla razón, y aquí pongo por caso nuestras familias. Cuando hay dinero de por medio, cuando hay una casa o un coche, aunque sean 3 hermanos, y se intervienen las nueras y los yernos, 3 no se ponen de acuerdo. Imagínense que se pongan de acuerdo 4.500 obispos de todo el mundo. Y si no saben latín, yo creo que ahorita la mayoría de los obispos no saben latín. Por eso siempre habrá una cabeza. Bueno, eso en cuanto a las constituciones. Ahora, en cuanto a los decretos, según Lefebvre, el decreto sobre el ecumenismo, la Unitatis Redintegratio, él dice que está mal elaborada porque a él le hubiera gustado que la Iglesia Católica hubiese dicho herejes, apóstatas y cismáticos a la Iglesia de Oriente y a la Iglesia de Occidente. ¿Cuál fue el cambio que hizo? Y lo menciona varias veces. Lo llama hermanos separados. Para Lefebvre, este documento atenta contra la fe, pero si ustedes lo leen, yo lo he leído 2 o 3 veces, no tiene nada en contra de la fe. Si se acuerdan que Juan 23 decía, hay que ver más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, ¿qué es lo que hace este documento? Examina las concordancias con la Iglesia de Oriente. Fue en el cisma del 54, que por cierto, Jan Meyer lo ilustra mucho en su libro La Gran Ruptura. Y las pocas concordancias que tenemos con los luteranos, calvinistas y anglicanos, que claro, hoy se han desmejorado por el problema de la Iglesia anglicana. Bueno, y el otro documento que no le parece, no es decreto, declaración sobre la libertad religiosa, la Dignitatis Humani, dice que es un documento que atenta contra la tradición, porque a él le hubiera gustado que los obispos, y ahí estuvo el presente, hubiera dicho que la Iglesia Católica es la única en la cual el hombre puede encontrar salvación. Como lo decía San Cipriano, como lo dijo algún día San Agustín, como lo dijo Tomás de Aquino. Pero pues yo creo que el espíritu de los padres conciliares es buscar apertura sin tocar la fe y las costumbres, porque eso nunca las toca. Bueno, a partir del año 68, él empieza a manifestar públicamente que los documentos del Concilio Vaticano II estaban dañando la fe y las costumbres. Él menciona estos 4 temas: liturgia,
colegialidad episcopal, ecumenismo y libertad religiosa. Pero nunca aduce, nunca dice tal número. Yo siempre he dicho que los papas siempre tienen paciencia con los pecadores, como los papás tienen paciencia con algún hijo pecador. En 1970 le permiten el obispo de Suiza hacer un experimento, le llaman experimento de fraternidad sacerdotal durante 6 años. Contaba con el permiso del papacito. Bueno, indirectamente ustedes saben que cuando un grupo empieza a funcionar, o tiene permiso del Papa o tiene permiso del obispo. Por ejemplo, pueden pensar las madres carmelitas, las nuevas, es una congregación episcopal. Si piensan en las agustinas, es una congregación papal. Pero aquí la frase que utilizaron es ad experimentum, es decir, no era todavía instituto religioso, era una fraternidad, que conserva el nombre, donde se iba a albergar a jóvenes, pero con el rito anterior al Concilio Vaticano II. Bueno, yo creo que ahí empezó el problema, lo dejaron madurar el problema, pero empezaron a haber choques entre Pablo VI y Marcel Lefebvre, porque Marcel Lefebvre ya decía públicamente que la Iglesia se había equivocado al aprobar los documentos del Concilio Vaticano II, y empezó a dividir los campos, la Roma eterna o la Roma ideal y la Roma modernista, la que ha aceptado todas las ideologías del siglo XIX. Y aún acusa al Papa Pablo VI de ser un papa que nos ha quitado la fe, y eso lo expresa públicamente. Pablo VI, como lo dice el cardenal Casarolico, testigo del silencio, porque él siempre aguantó mucho. Yo recuerdo cuando era seminarista, nos dio un retiro, uno que pudo haber sido obispo, pero no lo hicieron, no lo hizo el padre de la Fuente, que fue rector del Colegio Mexicano en los 60, ahí en el 66, 68. Hubo dos cosas que el Papa no cambió, que pudo haber cambiado, que es la ley positiva del celibato sacerdotal, los padres querían que la cambiara y no la cambió. Y nos decía este padre que llegaban los sacerdotes vestidos con su sotana y le mandaban pancartas con grosería a San Pablo VI, que de hecho se calcula que se salieron del sacerdocio unos 30,000 sacerdotes, porque muchos padres esperaban que los liberaran del celibato sacerdotal. Pero volvemos a las incongruencias. Cuando un joven antes del concilio entró, sabía que tenía que renunciar a la vida matrimonial, sino para que entre. Lo mismo Marcel Lefebvre. ¿Por qué, si en su fuero interno tenía discusiones en conciencia, por qué firmó las 16 documentos del concilio? ¿Qué habrá intervenido en su conciencia? Tal vez nunca lo sabremos. Pero, haciendo un balance muy sencillo, ¿acaso pueden estar en error 2,400 obispos y solamente uno ser iluminado? Pues yo creo que no, porque los 4 rubros que él ataca, liturgia, colegialidad episcopal, ecumenismo y libertad religiosa,
no dañan en nada la esencia de la fe. No la tocan, ni siquiera la tocan. Yo creo que es más enriquecedor la misa en lengua vernácula que en lengua latina. Bueno, es lo que más ha dolido. En 1975, a un año de que se le acabara, en ese año se le acabara el permiso, el Papa Pablo VI le pidió a Marcel Lefebvre desintegrar la fraternidad. Él dijo que no. Perdón, desintegrar. Sí, porque la fraternidad estaba en experimento. Esa será la concesión del obispo. El experimento es, si pasa esos 6 años y la autoridad dice que no, por obediencia lo tienen que hacer. No recuerdo qué congregación, bueno, no congregación, qué instituto de vida religiosa en el norte lo habían aprobado y llegó un decreto de Roma diciendo que se tenían que separar. Lo mismo otra congregación, un famoso padre, ¿cómo se llama ese padre? Opus Dei. Sí, también. Y si tú eres obispo, y si el obispo defendía que el Papa tenía supremacía sobre los demás obispos, la gran pregunta es ¿por qué no le hizo caso a Pablo VI? El que es coherente tiene que ser coherente entre lo que cree, lo que piensa y lo que hace. Lo que cree, lo que piensa y lo que hace. Bueno, no le hizo caso a Pablo VI, y eso que le mandó un famoso emisario, el padre Garrone, excelente, era cardenal. Ya iban a salir sus primeros frutos del seminario y Pablo VI dijo que no podía ordenar presbíteros. Y en el 76 ordenó presbíteros y los suspendió a divinis. ¿Qué es la suspensión a divinis? Que ya no podía ejercer su dignidad episcopal porque ya tenía un remedio por su conducta que era contumaz. Claro, estamos hablando que ya habían pasado varios años desde que él se reveló al Concilio Vaticano II. Bueno, él sigue ordenando presbíteros, la fraternidad no es reconocida ya por la Santa Sede, pero sí pasan los años 70. Lefebvre había nacido en 1905. Para 1988, no miento, el Papa Pablo VI, lo suspendió a divinis, llegó a Juan Pablo II, y en el año 88, ya Lefebvre tenía 83 años, y tiene una serie de pláticas con el prefecto de la Dicasteria de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, y en mayo, a sus 83 años, firma un acuerdo que él firmó, como había firmado los documentos del concilio, donde él decía: acepto la autoridad del romano pontífice, acepto regresar a la iglesia, pero con una condición, que Roma se la concedió, que Roma me autorice, antes de que me muera, ordenar un obispo, porque era el único obispo que defendía esto. Bueno, por ahí tenía algunos simpatizantes, dicho sea de paso. Y él quería ordenar un obispo que saliera de la fraternidad de San Pío X. Pero eso es algo también público, pueden encontrar los documentos. Pero resulta que a las 24 horas se echó para atrás y anunció que el Papa iba a tardar tiempo en nombrar un obispo. Yo creo que ya tenían las mangas. Yo lo podría acusar de hipocresía,
porque quien firma a sus 83 años es que es un hombre maduro y decente. Quien dice a las 24 horas, dice mi mamá que ya no, es que ya tenía su plan. Eso fue en mayo del 88. ¿Qué es lo que va a pasar el 30 de junio? Él va a ordenar el Econ Suiza a 4 sacerdotes que él había ordenado de la fraternidad que había disuelto el Papa Pablo VI en el 75, y que él estaba suspendido a divinis, pero le valió. Bueno, ¿cuál es la reacción de Juan Pablo II? A los 2 días, el 2 de julio, hay un decreto explicativo. Recuerden que el canon 1387 declara excomunión late sentencia cuando no hay un mandato pontificio, porque según el canon 377 del derecho canónico, el único que puede autorizar para ordenar obispos es el Papa. Es el único. Bueno, quedan excomulgados Marcel Lefebvre, un obispo brasileño que fue consagrante, y los 4 obispos consagrados. De hecho, Marcel Lefebvre murió en el 91 y murió excomulgado por la Iglesia. Así murió Marcel Lefebvre, murió 3 años después. Bueno, ahí siguió la fraternidad desde el 88. En todo el pontificado de Juan Pablo II, él no levanta la excomunión. Padre, uno se puede preguntar, ¿por qué la Iglesia es tan severa? No es severa. Ya habían pasado más de 30 años y no se arrepentían ellos. Miren, la excomunión, el entredicho y la suspensión a divinis son momentáneas. ¿Cuándo se retiran? Cuando el fiel se arrepiente. Yo creo que a donde nosotros trabajamos, en las instituciones, hay códigos de ética. Si no respetamos el código de ética, ¿qué va a pasar? Pues también nos expulsan. Hoy que estuvo muy de moda el fútbol, el código de ética es la tarjeta roja y la tarjeta amarilla. Decía Santiago Krill, es la expulsación, te expulsan, te corren. Bueno, muere Juan Pablo II en el 2005. Imagínense, en el 2005 ya habían pasado 35 años de la fundación de la Fraternidad San Pío X. Llega Benedicto XVI, que había tratado personalmente a Marcel Lefebvre, y él, en un acto de piedad, porque ya los obispos ya eran un poco mayores, les levantó la excomunión. En un acto de misericordia. ¿Por qué de misericordia? Pues porque los obispos, aunque les levantó la excomunión, no siguieron los lineamientos del Papa. Muere Benedicto, viene el año de la misericordia con el Papa Francisco. Claro, el Papa Francisco tuvo 2 cuestiones un tanto contradictorias. Él prohibió la misa en latín, la inspirada en el... No, pero aquí me faltó un dato, perdón. En el año 1988, Juan Pablo II, para rescatar a muchos de ellos, publicó un documento y un decreto que se llama Ecclesia Dei. Búsquenla en julio de 1988. ¿Qué oportunidad daba el Papa a Juan Pablo II? Sus obispos están excomulgados. Si varios de ustedes, como sacerdotes y como fieles, quieren regresar al seno de la Iglesia,
les permito la misa en latín. Pero teniendo el respeto al Papa. Y se formaron 3 asociaciones de sacerdotes, la de Cristo Rey, la del Buen Pastor y la Fraternidad San Pedro, que por lo menos la mitad de los lefebristas que estaban desde 1970 se fueron a estas fraternidades ya reconocidas por el Papa, pero en sumisión a la autoridad del Papa. Ese dato era importante. Bueno, viene el pontificado del Papa Francisco 2013-2025, pero él hace una acción que no le gusta aún a los católicos, que él prohíbe la misa en latín y prohíbe el uso del misal de Pío V. En realidad no estaba prohibido, porque el concilio nunca lo prohibió. El concilio pidió 2 cosas que molestaron a los lefebristas: el idioma en lengua vernácula y la utilización de otros instrumentos que, de acuerdo a la región, dignifiquen la Eucaristía. Porque el único instrumento que se podía tocar era el órgano. Era impensable que se tocara la guitarra, porque la guitarra es de cantina, la guitarra es de Bohemia, ¿no? Yo he estado en 2 misas con africanos y ustedes se asustarían si les digo qué instrumentos tocan los africanos. Bueno, vuelvo al punto. Lo que sí favoreció del año de la misericordia con el Papa Francisco fue que le permitió a la fraternidad Pío X confesar y presidir matrimonios. Porque si sus miembros, los obispos, estaban excomulgados, desde el 88 no se reconocía ni la confesión ni los matrimonios que los sacerdotes hicieron. Bueno, lo pasó el largo pontificado, 12 años de Francisco, y las cosas estaban así. Llega el pontificado de el Papa León. Él llegó 55 años después de la fundación de la fraternidad. Actualmente la fraternidad cuenta con unos 1.500 sacerdotes y unos 600,000 fieles de los 5 continentes. En diciembre del año pasado le avisan que autoricen. O sea, ¿cómo va a autorizar? Bueno, ya veré que se ha dictado la excomunión. Pero le piden al prefecto que pudiera autorizar la ordenación de 4 obispos, porque ya los obispos que había ordenado el Papa ya estaban de más de 75 años, habían ya muerto 2 y solamente vivían 2. Es decir, la sobrevivencia de la fraternidad se dará si hay un obispo, porque lo único que puede ganar obispos es el obispo, pero con mandato pontificio. Lean el canon 377. Bueno, Roma dice que no, ellos dicen que sí, y todavía el 29 de junio de este año, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa les pidió que no hubiera ordenación de obispos. Se entiende que la ordenación estaba mandada para el 1 de julio en el Concilis. Y precisamente lo dijo en la simbólica fiesta de San Pedro y San Pablo, porque se entiende cuando muere un Papa que no se busca el sucesor de Francisco ni de Benedicto, se busca el sucesor de San Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18.
Se da la ceremonia en 6 idiomas. Los consagrantes son los 2 obispos que quedan. Le había ordenado Lefebvre que murió excomulgado en el 91. Y si ustedes recuerdan, pues la última ordenación que tuvimos aquí con el padre Francisco Javier, ahora obispo auxiliar, hacía casi 2 años y medio, o la de Eugenio Lira, la de Felipe Pozos, o la del mismo don Víctor en el 9, que fue en el Estadio Cuauhtémoc. El inicio del rito, ¿cómo empieza? Le preguntan, el obispo consagrador, ya no se llama consagrante, el obispo que ordena pregunta: ¿cuentan con el mandato pontificio? Y aquí viene, yo creo que esta es la ruptura. Y les voy a leer lo que dijeron como recurso para ordenarlos, porque indudablemente hubieran dicho: no contamos con el mandato pontificio. La pregunta en el antiguo pontifical era esta: ¿cuentan los candidatos con el mandato pontificio? Y leyeron una larga carta, bueno, no una larga carta, 2 cuartillas. Yo solamente extraigo, sin perder el sentido de la carta, 3 puntos fundamentales, los voy a leer. Ustedes escuchen con atención. En la Iglesia Católica Romana, siempre fiel a las tradiciones recibidas de los apóstoles, que en circunstancias completamente excepcionales exige de nuestra parte volver a la preservación de las mismas. Esto es el depósito de la fe y tomar las medidas necesarias para seguir transmitiéndolas a todos los hombres para la salvación de las almas. Este primer párrafo sería la justificación. Tomar medidas necesarias para preservar la fe. El grave detalle es: ¿qué es lo sólido de la fe? Nicea 325 y Constantinopla 381, donde se crea el credo niceno-constantinopolitano. Ahí está contenida la fe. Fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la Iglesia. ¿Acaso el Concilio Vaticano II tocó estos aspectos de la fe? No. Quiso que hubiera un acercamiento mayor con los hermanos separados, sí, pero sin dañar la fe. Examinó lo que nos une, pero la Iglesia en el documento Unitatis Redintegración dice: la verdadera es la fe católica. Yo no, esta es una justificación insulsa. Después dice esto. Aquí viene lo más duro. Teniendo en cuenta que desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, las autoridades de la Iglesia están imbuidas en un espíritu contrario al de la fe y obran en contra de la santa tradición. La primera parte están diciendo que desde que se mandaron los documentos del Vaticano, quienes tienen la autoridad están en un espíritu contrario a la fe. Es decir, está acusando de herejes o de apóstatas desde Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco y León. Y por ende están acusando a todos los obispos y a los laicos. Yo
yo pienso que esta declaración fue explosiva. Ahora, les comentaba hace un momento, la primera misa fue en arameo. Las siguientes misas en los 15 siglos fue en copto, en latín, en griego, en siriaco, en ruso, hasta en África, bueno, no, en las lenguas de África. Hay que ver una cosa. En un concilio nunca se puede cambiar ni la ley eterna. ¿Dónde encontramos la ley eterna? En la Biblia. No se puede cambiar la ley natural, porque la ley natural es dimensión de la ley eterna. Lo que sí se puede cambiar es la ley positiva, porque la ley positiva está hecha por otros. Aún si Pablo VI hubiera aceptado que los sacerdotes se casaran, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Pero ya la tradición de casi 15 siglos decía lo contrario. ¿Qué es la tradición? Es la ley que se pondera desde tiempos apostólicos o desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia. La misa en latín, que yo creo que es el grave problema, es en el siglo XVI con el Concilio de Trento, específicamente con el misal de Pío V en 1570, que fue una reacción a la doctrina de Lutero. Y por eso se prohibió leer la Biblia, porque si Lutero la malinterpretó, imagínense, Lutero era doctor en Sagrada Escritura. Pero Lutero tenía, no sé si el mal del TOC, tenía una sobreexageración de la salvación de su alma después de la muerte. Y no sé si ustedes sepan, yo examiné la vida de Lutero en 10 programas en Parmenas Radio, que la entrada de Lutero al seminario fue por un voto de miedo. Recuerden que los votos no se pueden cumplir si son coaccionados por miedo. Él iba en 1505 a su pueblo, de pronto hubo una tormenta eléctrica y por poco le cae un rayo. Él estaba estudiando Derecho Civil, iba a ser abogado, hubiera sido un pobre abogado. Bueno. Y dijo en su interior, madre mía, y después de lo de María, si tú me salvas, voy a entrar al seminario. Y se salvó y entró por eso al seminario. Bueno, esas son otras cuestiones que no veo ahorita. Ahora, ya dieron la causal, puesto que la iglesia, ya le llamaron iglesia romana, está con un espíritu contrario a la fe y obra en contra de la santa tradición. Aquí ya viene el postulado. Ante Dios estimamos que es un deber sagrado para con la iglesia y las almas proceder a la consagración de obispos plenamente fieles a la santa tradición y al magisterio constante de la iglesia. A los 2 días, miren, el Papa León es matemático, es patrólogo y es canonista, es doctor en Derecho. Él tiene que aplicar la ley. Y ante una declaración tan baja, porque está diciendo que toda la Iglesia Católica, los 1.300 millones que compró la Iglesia Católica, estamos en un espíritu imbuido en contra de la fe y de la tradición, pues el Papa excomulgó a los 2 obispos consagrantes, excomulgó a todos los 4 obispos consagrados, excomulgó a los presbíteros y declaró cismática la Iglesia. Y nuevamente dijo, tanto el sacramento de la confesión como los matrimonios no son válidos para la Iglesia. Claro, hay un apartado que dice, los laicos que se adhieran a lo expresado
de manera explícita son cismáticos. Los que no se adhieran no son cismáticos. Miren, en la historia de los cismas, la Iglesia Católica siempre ha sido cautelosa, ha esperado tiempos. Yo creo que ahí sí era herejía. La herejía de Arrio tardó cerca de siglo y medio para cortarse. Pero era herejía porque declaraba que Jesús no era Dios. Y el Concilio de Nicea lo corrigió. El cisma y la herejía de Lutero se prolongó un siglo. Pero él sí fue hereje porque no declaró válidos los 5 sacramentos. Y él fue cismático porque quemó la bula de excomunión del Papa en 1520 en enero. Y si ustedes algún día leanlo, pero espero que no se vuelvan herejes. Lean de la cautividad babilónica de la Iglesia Católica, un documento de 1520. No, entonces lo sobre 1521. Ni parece escrita por un doctor. Con Lefebvre, esta segunda excomunión, porque se ve que no aprendieron con la primera, viene después de 56 años de autorizada como experimento la fraternidad. Claro, ven que tuvo el Papa un consistorio, porque tristemente algunos obispos y cardenales de Alemania y de Francia, ellos sí están en contra de algunas costumbres de la Iglesia sostenidas por la ley natural. Y el Papa a los 200 cardenales les dijo: yo quiero un apoyo fuerte, explícito y público. Y yo creo que el Papa León, por parte de algunos obispos europeos, no ha tenido el apoyo público, porque algunos siguen haciendo cosas que no. Algunos obispos dicen que el aborto no es pecado o el matrimonio igualitario tampoco, que merecen la bendición. Y esto es contrario a las costumbres de la sana tradición. Eso sí es contrario. Entonces algunos llegan a decir, bueno, ¿por qué el Papa es tan duro con la fraternidad y por qué no es tan duro con estos obispos? Yo lo respondería de esta forma. Aquí estamos hablando de dos problemas difíciles para la Iglesia, sí, pero si a la fraternidad le esperaron 56 años, se entiende que el prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe ha tenido reuniones con estos obispos para que de una manera explícita y pública pues digan que esto es contrario a la tradición de la Iglesia. Pero así como tuvieron paciencia con Lefebvre, pues yo creo que ahora el Papa, y esto es desde el tiempo del Papa Benedicto. No sé si ustedes recuerdan cuando el Papa Benedicto visitó Alemania, en el 11 o 12, no recuerdo bien, cuando estaba saludando a los cardenales y obispos, ahí está el video. Pongan ustedes en YouTube, obispos nos saludan a Benedicto, el pobre de Benedicto se queda con la mano extendida y varios obispos no se lo saludan. Bueno, se vieron mal los obispos, algunos obispos, no el Papa, porque los papas tienen que aguantar mucho. Yo creo que el principal problema de un obispo son los presbíteros, y el principal problema de un Papa son los obispos. Como algunos de ustedes, el principal problema son sus hijos. Aquí el Papa esperó
56 largos años. Si hay problemas dentro de nuestra iglesia, sí. Yo por eso considero sabio lo que dijo Jesús. Tú eres Pedro, Mateo 16, 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro es la cabeza visible. Y los obispos y los laicos vivimos esa obediencia, que se remonta, como dice la Dei Verbum. El Hijo es obediente al Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Los obispos son obedientes al Papa. Se entiende que los sacerdotes tenemos que ser obedientes al obispo, y los laicos, en materia de fe y costumbres, tienen que ser obedientes al obispo residencial. Porque si el obispo tuviera 3 o 4 o 5 auxiliares, la obediencia es la residencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unos 5 minutos, 10 minutos de preguntas o comentarios, si es que algo no fue. Mande usted, doctor. En el caso se le decía de Francisco que era masón el Papa. ¿Qué es cierto hay eso? Y también de José José Ratzinger, que estaba como contrario a la iglesia. Yo he escuchado muchos comentarios, pero yo no sé de eso. De la primera pregunta yo no tengo el dato, no. Pero ciertamente la Iglesia Católica pues hubo obispos y cardenales masones. Todavía la masonería sigue actuando en la Iglesia. En 1824, los dos grandes masones de rito escocés y georgino eran sacerdotes. Fray Servando Teresa de Mier, que lo expulsaron de su orden, y el padre que era canónigo de catedral, por cierto, canónigo, que es padre del diálogo parlamentario, ¿cómo se llamaba? Ramos Arizpe, ¿no? Miguel Ramos Arizpe, era de rito georgino. Bueno, ahora, miren, los documentos pontificios tienen que ser claros, concisos y no tienen que ser ambiguos. Y muchos, porque eso es público, por eso lo digo públicamente, no estoy en contra de la autoridad pontificia. Algunos, cerca de 500 teólogos, le mandaron una carta al Papa Francisco para que explicara el capítulo 8 de Amoris Laetitia, que estaba un poquito ambiguo, porque hay trata sobre el matrimonio, pero no hubo contestación de parte del Papa. Insisto, yo creo que hay que entender que el Papa, cuando habla ex cátedra, es cuando es infalible. Pero a lo largo de 20 siglos de la historia de la Iglesia Católica, hubo papas que sus sucesores los corrigieron. No en ex cátedra, en otras cuestiones, tal vez de vida personal. Una cosa es la actitud del Papa como pontífice, pero claro, otra cosa fue el pontificado en el siglo X, en el siglo XV, en el siglo XVI. Yo creo que ustedes leyeran los 53, 54 tomos de Ludovico Pastor, algunos se asustarían. Yo no me asusto porque la fe la tenemos puesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo no se equivoca cuando hay un copia. Yo creo que el Espíritu Santo no se equivoca cuando hay un obispo, pero siempre y cuando estén en comunión con el Papa, siempre y cuando los padres estén en comunión con el sacerdote. Porque miren, cuando nos ordenamos diáconos, yo recuerdo a don Rosendo que me ordenó, nos citó unos días antes y a cada uno de nosotros nos fue entrevistar. A ver, José Luis, aquí está la Biblia, vas a jurar ante la Biblia. Tú estás en contra de algo de la fe y de las costumbres de la iglesia. Y tú tienes que ser claro y decirme sí o no. Si tú me dices sí y en tu fuero interno dices que no, tu ordenación va a ser inválida.
me imagino. Yo apreciaba mucho al padre Atié, el que era muy famoso allá en Miami, que después despotricó contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Si la Iglesia Católica te dio todo, yo no puedo entender a los padres que públicamente hablan mal de los de su obispo. Porque cuando me lo dio Rosendo, me tomó las manos, me vio a los ojos y me dijo: José Luis, prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Luego hay padrecitos, no digo los nombres, algunos ya se murieron, que decían: pues a mí me ordenó don Rosendo, yo le debo obediencia a él. No, no seas tonto. Porque nos ordenaron a los 27, 28, 29, 30, éramos grandes. Es que te ordenaron a los 12 años, no sabías, no, te ordenaron ya grande. Cuando tú tomas una decisión, cuando alguien se casa por la iglesia a los 25 años, pues ya sabe que el matrimonio por la iglesia tiene que ser fidelidad, amor y respeto. Es que yo no sabía, es que me obligaron. Entonces, ¿para qué te casaste? Tan sencillo como eso. Yo creo que tiene que haber madurez. Si no, ¿para qué te casaste o para qué me ordené yo? ¿No? Claro, tal vez hemos tenido nuestras fallas como todos. Tal vez ustedes también como matrimonios. Tal vez eso solamente lo sabe Dios su profesor. Tal vez yo también. Pero de los 3 juramentos que hacemos como diocesanos, votos para los religiosos, yo creo que el mayor problema causado por la Iglesia Católica no es la pobreza ni la castidad, por más que se sobreexagere lo del abuso infantil. Yo creo que el abuso infantil se da más primero en casa, por parte del papá, del tío, del hermano, y en las escuelas. Y en la única que puso remedio al abuso fue la Iglesia Católica. Las demás iglesias no. Ahí tenemos Luz del Mundo, donde el derecho del fundador, del abuelo y del padre eran de relaciones con hombres y mujeres. Y lo defienden como un Dios. En pleno año 2026 lo defienden como si fuera un Dios. Les lavó mucho el cerebro. La Iglesia Católica no lava el cerebro. La Iglesia Católica lo que pide es que la gente entre el Señor en su inteligencia y en su razón. ¿Algún otro comentario o pregunta? Mande usted. Sí, padre, entonces, cuando se hizo su ordenación y ya no estaban excomulgados, ellos podrían, digamos, tener la facultad de hacerlo. El problema fue que ellos no pidieron el permiso, la autorización del Papa, Sí. o se les había negado, ellos de todas maneras lo hicieron en contra de él. Sí. Sí, porque mira una cosa. Cuando nos ordenan, el obispo nos pone la Biblia y el derecho canónico. Esto es lo que creemos y esto es lo que rige la Iglesia. ¿Te comprometes a obedecerlo hasta tu muerte? Sí. Y firmo. ¿Por qué Lefebvre firmó? ¿Y por qué después dice que mi mamá que ya no? Y aparte juró obediencia al obispo y por ende al Papa. Claro, que decían que, por ejemplo, ahí es lo que usted decía, que al principio se lee esa parte donde dice que si ellos tienen ya el permiso, ellos esa parte la omitieron, pues por obvias razones, y después decían que estaban... 377, el único que puede nombrar libremente un obispo es el Papa, nada más. Y si Lefebvre defendió ultranza fundamentalista la autoridad del Papa, ahora resulta que no, que desde Juan 23 todos son imbuidos en contra de la fe. Y si son excomulgados, entonces ya no están en comunión con la Iglesia. Desde el punto de vista de la liturgia, la misa, antes de este cisma, lo que se decía es que la misa en las iglesias de los lefebvrianos eran válidas pero ilícitas. Sí. Y ahorita ni válidas ni ilícitas. Ya no, porque están en excomunión y están en cisma. Y desde el punto de vista sacramental, cuando dicen no es válida la reconciliación ni el matrimonio,
¿eso tiene efectos retroactivos o es a partir de que surte efectos? No, sí, no, tuvo efectos, no, retroactivos no. Desde 1988 hasta que les quitó el excomunión Benedicto en el 2009 y ahora desde el año 2026 hasta el momento de eso. Pero aquí vuelvo a insistir, la autoridad pontificia tuvo paciencia. Yo espero que ninguno de ustedes tenga un hijo malvado, pero yo creo que las mamás esperan hasta su muerte, si tienen un hijo que no sea bueno, y hasta su muerte esperan. Y si el hijo llega, mamá, perdóname, la mamá no perdona. Entonces la iglesia tiene que ser madre, y espero, pero pues, por eso yo les comentaba, en un concilio, 4 sesiones, cerca de 2.400, 500 obispos, ¿acaso solamente uno puede tener la razón doctrinal a la acción del Espíritu Santo y los demás equivocados? Pues, ¿por qué firmó? Claro. Mal, doctor. Cuando usted mencionó que serían excomulgados también los laicos que se adhieran de manera explícita, hay una forma no explícita. Mire, hay mucha gente que va a misa y a veces va por cumplir con la misa. Está distraído, se duerme, ve su celular y tal vez no sabe la riqueza de la Eucaristía. Y yo creo que algunas personas con los lefebristas, yo no sé si entiendan el latín, porque lo que hacían nuestras madres y abuelas es contestar porque se aprendía la contestación de memoria, por inercia. Pero varias personas me han dicho, padre, pues yo rezaba el rosario. Yo voy porque me gusta cómo hablan los padres y me gusta. Imagínense, después del concilio, para la elaboración de la misa eran cerca de 300 rúbricas que tenía que hacer el padre y aprendérselas de memoria. Y si no ponía los dedos así y los ponía así, la misa era ilícita. Y si no acomodaba el corporal de esta manera, la misa era ilícita. Yo creo, perdón si me veo los deberistas, yo creo que la misa sí era excelente, pero estaba llena de rubricismos. Y a veces los padres pensaban que por el rubricismo la misa no era misa. Claro, hoy tal vez hemos pasado otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Que a veces no somos puntuales, que a veces no vamos tan alineados, que a veces no predicamos, que a veces no preparamos la homilía. De hecho, lo decía el Papa Benedicto en la Verbum Domini, la queja de muchos fieles que los sacerdotes no preparan la homilía. O a veces el padre habla de doctrina social y los fieles se asustan porque dicen el padre es muy político. Se ve que estas fieles no han tomado un curso de profetas. Y si han ido a misa ustedes, si es que alguien va todos los días, la labor del profeta es denunciar las injusticias. Pero es porque también los fieles se quedaron con el catecismo del Padre Guerra. Por eso hay que avanzar en el campo de la Sagrada Escritura. Autata Toxius, número 16, que decía, el alma de la teología es la Escritura. Y no se ve la Biblia casi. Mande, doctor. Mi hermana vive en Francia y el padre de allá le dice que mi hermana vive en Francia y le dice el padre, el sacerdote de allá, que es mejor la misa o las cosas en latín. Entonces ella reza el Padre Nuestro y el de María en latín. Igual en la iglesia, visto de la luz, ponen en las bancas el Padre Nuestro y el de María en latín. ¿Por qué? No sé. Vamos, que le pregunte a su hermano. Si yo le digo a la dama, te va a ir visto lo que era el demonio, vete descalza a las 3 de la mañana a tu azotea y reza ahí unos años. Sí, ya me acordé. Porque le dice según que es más válida la... No. El primer Padre Nuestro fue nada mismo. Que ese padre lee la VAM de Joaquín Jeremías.
Bueno, no ¿Cómo yo le podría decir a mi hermana cómo para que le diga a él? porque lea el abad de Joaquín Jeremías. Ok, gracias. Sí, pero eso de que es más entendible en latín. Entonces más Dios sabe latín. Por favor, o sea, eso es Se sale el demonio en latín. Mande usted. Pues está un poquito relacionado con los laicos. Yo tengo amigos que han ido a la misa de la fraternidad. Y tengo amigos que se han involucrado mucho. El problema que me estaban contando la otra vez, me estaban preguntando ahora, ¿ante quién? Los que se han involucrado mucho, los que no mandan por ir a ver o porque les gusta, no hay problema, con que ya no vayan y regresen a las celebraciones. El problema es con los que se han involucrado más. ¿Ante quién? Me preguntaba uno de ellos, dice, ¿ante quién tengo que ir y desdecirme de que ya no quiero estar allá? No, simplemente que se confiese ya. Porque, insisto, aquí el documento está hablando de los que están conscientemente sabiendo que los obispos fueron excomulgados Sí, es que y que les den la razón. Y yo creo que la mayoría no ha leído esto, Concilio Vaticano. Sí, eso sí. Sí hay padres que no lo han leído. Yo sí lo he leído 2 veces, porque hace algunos años yo comenté cada documento en la CHER. Si no se ha leído esto, y si dicen sus dirigentes que hay un espíritu en contra de la fe, que me expliquen, ¿están atacando a Cristo, a la Trinidad, a los sacramentos? No. Por ejemplo, ellos algunas damas van con velo ya. Hay una famosa mujer, que no digo el nombre, que antes leía la lectura. Y el concilio, antes del concilio, las mujeres no podían leer la lectura. No, ni subir al presbiterio. Bueno, porque luego no hay mucha gente de las tardes, había como 8 personas en la misa de 5. Le dije, oiga, doña, ¿podría usted? Ni lo mande Dios, es pecado mortal. Que la mujer no se valora. No estamos en tiempo del judaísmo, donde una novela de Netflix dice que la Virgen María fue a la escuela del templo. No había escuela para mujeres. Es que lo dijo la película de Netflix. Pues no pongas tu confianza en una película de Netflix. No había, ni siquiera las mujeres podían entrar al templo. Todavía cuando uno va a entender lo que puede estar 2 veces en Jerusalén. Y al área del templo puede entrar solo lo que quedó del templo. Solamente pueden entrar los hombres. Y aquí hay una barda. Las mujeres pueden mirar desde la barda, porque es un pecado que una mujer entre. Estamos en el cuando yo fui en el 2017 la última vez. Y cosas parecidas. Yo creo que ninguna mujer ofende al Creador porque se sube a un altar y porque proclame la lectura. Eso es lo que pretenden los lefebvrianos, no darles lugar a la mujer. Y claro, tanto tiene la culpa como la vaca como el que le agarra la pala. Tanto tiene la culpa los padres lefebristas que le están diciendo a las mujeres, tú no puedes entrar al templo si no te cubres la cabeza. ¿En qué ofendería una mujer si no se cubre la cabeza? ¿En qué ofende una mujer indígena y totonaca de que diga el Padre Nuestro en totonaca? ¿Acaso Dios Padre se va a tapar? No, yo no me conozco ese idioma. O sea, hay que hablar con argumentos sólidos. Yo creo que si alguien está ahorita escandalizado porque los obispos están excomulgados en la iglesia cismática, pues que vayan ante un sacerdote y que digan, Padre, yo por ignorancia o por omisión iba, pero estoy arrepentido. Y el Padre va a dar la solución. Bueno, porque también el problema yo creo que surgió más que nada a partir de su modo pontífico, del Papa Benedicto XVI, que dejó prácticamente en libertad que se celebrara con el misal de 1962, que es el misal modificado por Juan XXIII de Pío V. Y mucha gente, pues es que aquí muchos sacerdotes ya estaban celebrando con ese misal,
de manera regular, o sea, la celebración de la misa la hacían de manera regular. El Papa Francisco fue el que suprimió todo lo que estaba anteriormente que permitía las celebraciones de la misa con el misal de Pío V, vamos a decir así en general. Pero durante un periodo de 2007 hasta, ¿qué fue cuando el Papa? 2009. 2009, perdón. Hasta el Papa Francisco, pasaron como casi 10 años en los que la gente estaba y se es que permitía. el concilio no lo prohíbe. Sí, no lo prohíbe. No Y lo prohíbe. mire, Benedicto era conciliador. Sí, Nadie me ha dicho de toda la gente que regresó del anglicanismo al catolicismo. Así es. Y Benedicto, como conciliador, pues sobre el levantar la comunión, Así es. como diciendo que no digan que es cosa mía, les levanto la excomunión y que piensen que es un papado que ha tardado siglos, ¿no? O sea, sí se puede, yo he celebrado una vez con la misa de Pío V, pero ocasionalmente. Sí, sí. Y no lo he celebrado en San Judas, lo he celebrado en comunidades religiosas de gente ya mayor que conocía el latín. Bueno, de hecho, usted mencionó hace un rato, y eso es cierto, la Fraternidad del Buen Pastor y la Fraternidad de San Pedro celebran con el misal y están en plena comunión con la Porque Iglesia. obedecen al Papa. Sí, Porque esa fue una forma de atraer a los lefebristas. Si ustedes ven el último canon del derecho canónico, el canon de 752, dice, pues yo no sé si es porque apenas lo reformó la última parte del Papa Francisco, pero el último canon dice esto: sobre todos estos cánones, la ley suprema de la Iglesia es la salvación del alma. Está diciendo el canonista que el supremo pastor, que es el Papa, por una cuestión de salvación, puede retirar algún entredicho, una suspensión, una excomunión. Yo creo que Benedicto en su fuero entero dijo, les voy a retirar la excomunión para ver si se arrepienten, pero ni siquiera se arrepienten. ¿Alguna última pregunta o comentario? Padre, los de catecumenales estarán como los lefebristas o No, a los catecúmenos siguen las tradiciones del siglo II, III y IV. Claro, el único problema de ellos es que esperan a terminar el camino, muchos mueren en el camino y ya no trabajaron en la iglesia. Porque yo estuve trabajando en un Ocotlango de Padre Saavedra y yo les decía, ¿por qué no tomamos un movimiento, pláticas? No, padre, hasta que termine el camino. Y pues muchos terminaron, hasta el Padre Saavedra no concluyó el camino. Bueno, ahí hay cosas que, pero si lo aprueba la iglesia, pues ustedes están tranquilos. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y perdón que no he venido, pero yo le explicaba al doctor que desde noviembre yo estuve muy enfermo del estómago. Ya estoy un poquito mejor, espero venir. Bueno, ahorita en agosto van a descansar, porque somos de los